Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un videito para ayudarlos a resolver el segundo trabajo. El segundo trabajo trata sobre números enteros. ¿Dónde aparecen los números enteros en nuestra vida diaria? Por ejemplo, cuando manejamos dinero. Si yo digo tengo 5 pesos o debo 10 pesos, no estoy diciendo lo mismo. Por ejemplo, imagínense con la tarjeta SUBE. Si ustedes tienen 5 pesos, tienen saldo a favor. En cambio, si deben 10 pesos, entonces tienen saldo negativo, se dice, ¿sí? Habitualmente decimos eso. ¿Cómo hacemos para representar? Siempre tenemos un valor de referencia, en este caso el 0. ¿Qué significa el 0? Que ni tengo, pero tampoco debo plata, ¿sí? Entonces, habitualmente para la plata que yo tengo a favor, que tengo positivo, ¿sí? Lo vamos a representar con un número positivo. 5 pesos tengo. En cambio, cuando hablamos de deudas, estos 10 pesos los vamos a representar con el signo negativo, ¿sí? Yo debo 10 pesos. Bien. También otro ejemplo puede ser cuando hablamos de temperatura, ¿sí? Siempre tenemos un valor de referencia, en este caso el 0. Cuando hace un poquito más de calor, decimos que hace 20 grados, ¿sí? Pero a veces escuchamos en las noticias que hay algunas zonas en el sur del país donde hay temperaturas bajo cero, por ejemplo 12 grados bajo cero. Entonces, ¿cómo hacemos para representar estos conceptos, estas ideas con un número? Bueno, yo puedo decir que si está sobre cero, lo vamos a poner como más 20. Y si es una temperatura bajo cero, le puedo asignar el signo negativo adelante del número para indicar que es una temperatura bajo cero, ¿sí? Bien. También en las alturas, por ejemplo, si tengo el mar, ¿sí? Entonces, este va a ser mi valor de referencia. Habitualmente se usa el nivel del mar como nuestro cero, ¿sí? Si tengo algo que está sobre el nivel del mar, por ejemplo un helicóptero que está viajando a 150 metros sobre el nivel del mar, entonces yo a este concepto, a este valor, le puedo asignar un número positivo, ¿sí? Porque está sobre el nivel del mar. En cambio, si tengo un submarino que está debajo del nivel del mar, entonces a este concepto le puedo asignar un número negativo, ¿sí? El menos indica que estamos por debajo del nivel del mar, ¿sí? Y también lo vemos en la cronología, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo. Por ejemplo, en nuestra cultura, el 0 se le asigna a un hecho, ¿sí? A un acontecimiento que es el nacimiento de Cristo. Todo lo que pasa después del nacimiento del Cristo, que es donde empieza a contar el año 0, decimos que es, por ejemplo, el año 150 después de Cristo. Y todo lo que ocurrió antes, por ejemplo, podemos decir que es el año 300 antes de Cristo. Bueno, ahí también podemos asignarle valores con signo. Todo lo que ocurre después de Cristo vamos a decir que es el año 150. Se le puede agregar el más o si no directamente poner el 150. Y todo lo que ocurre antes del nacimiento de Cristo le podemos asignar el negativo, ¿sí? Entonces de esta manera estoy indicando que es el año 300 antes de Cristo. Bueno, ¿cómo hacemos para ubicar los números, este nuevo conjunto de números en la recta numérica? Fíjense, nosotros tenemos la recta. Siempre para hacer la recta numérica en las carpetas, la unidad, todas las unidades tienen que tener la misma distancia. El segmento unidad tiene que ser igual en todos, ¿sí? Todos los valores. Tenemos el 0, que es nuestro valor de referencia. Hacia la derecha vamos a poner todos los números positivos, los enteros positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Así sucesivamente. Y hacia la izquierda, y comenzando desde el 0, vamos a ubicar todos los números negativos. El inmediato a la izquierda del 0 va a ser el -1, después el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente.
Esta recta numérica nos va a permitir también identificar visualmente qué número es mayor que otro. Por ejemplo, si yo tengo que comparar el 4 y el 2, voy a decir que el 4 es mayor que el 2, ¿sí? Con esta idea, siempre el número que está a la derecha es mayor que los que están a su izquierda, ¿sí? Entonces 5 es mayor que 3. 3 es mayor que 0. 0 es mayor que menos 1. Menos 2 es mayor que menos 4. Menos 4 es mayor que menos 10, ¿sí? Vamos a escribirlo en símbolos. Yo puedo decir que 5 es mayor que 4. Que 1 es mayor que 0. Puedo decir que 0 es mayor que menos 2. Y puedo decir que menos 3 es mayor que menos 6. Bueno, ahora vamos a hablar de otro concepto que aparece en los números enteros, que es el módulo o valor absoluto. El módulo o valor absoluto de un número es la distancia que existe entre ese número y el 0. Es decir, si yo quiero saber cuál es el módulo de 2, tengo que ver cuántas unidades hay entre el 0 y este número 2. En este caso son 2 unidades. Es decir, que el módulo de 2 es 2. Si quiero saber el módulo de 4, tengo que ver cuántas unidades hay entre el 0 y el 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, que el módulo de 4 es 4. Si quiero el módulo de menos 3, tengo que ver cuál es la distancia, o sea, cuántas unidades hay entre el 0 y el menos 3. En este caso va a haber 1, 2, 3 unidades. Entonces el módulo de menos 3 es 3, ¿sí? Porque las distancias siempre son positivas. Por eso el módulo de un número siempre va a ser una cantidad positiva, ¿sí? Si quiero saber el módulo de menos 5, tengo que ver cuántas unidades hay entre el 0 y el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces el módulo de menos 5 es 5, ¿sí? El módulo se representa con 2 barritas, ¿sí? Pongo el número entre 2 barritas. ¿Esto cómo se lee? Módulo de menos 2. Entonces, el módulo de 4 es 4, porque entre el 0 y el 4 hay 4 unidades. El módulo de menos 4 es 4, porque entre el 0 y el menos 4 hay 4 unidades también, ¿sí? El módulo de 1 es 1. El módulo de menos 2 es 2. Módulo de menos 6, 6. Módulo de 8, 8. Fíjense en que siempre pongo cantidades positivas. Quiere decir que el módulo de un número siempre es el mismo número, pero positivo. Y también en este conjunto de números enteros aparece el concepto de números opuestos, ¿sí? ¿Qué son los números opuestos? Dos números son opuestos si tienen el mismo módulo, pero signos distintos. Es decir, tienen que tener la misma distancia al 0, pero con el signo diferente. Vamos a verlo en la recta numérica. Si yo quiero saber cuál es el opuesto de 2, tengo que buscar un número que tenga la misma distancia del 0 al 2, o sea, 2 unidades, pero con el signo contrario. Entonces lo voy a buscar hacia allá. 1, 2. Sería el menos 2, ¿sí? El 2 y el menos 2 tienen la misma distancia al 0, pero signo contrario. El opuesto de 4, tengo que buscar un número que tenga 4 unidades también de distancia al 0, pero con el signo contrario. Entonces voy a buscar 1, 2, 3, 4, ¿sí? El opuesto de 4 va a ser el menos 4. El opuesto de 6 va a ser el menos 6. El opuesto de 1 va a ser el menos 1, ¿sí? El opuesto de menos 7 va a ser el 7, ¿sí? Lo pienso al revés. Si yo tengo el menos 7 acá, el opuesto va a ser el
7 positivo. El opuesto de 5, el menos 5. El opuesto de 15, tengo que buscar un número que tenga 15 unidades de distancia con el 0, pero con el signo contrario, o sea que va a ser el menos 15. Y el opuesto de 13 es el 13. 13 positivo, ¿sí? Quiere decir que para buscar el opuesto de un número, entonces me sirve pensar que sería el mismo número, pero con el signo contrario. Bueno, y para terminar lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre cómo representamos este conjunto nuevo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Nosotros conocíamos los números que nos sirven para contar: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10. Todo este conjunto de números es el conjunto de los números naturales, ¿sí? O sea, todos los números positivos forman el conjunto de los números naturales. Si a este conjunto de números naturales le agregamos el 0 y todos los números negativos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? El menos 4, el menos 10, etc. Todo este conjunto, fíjense que es el 0, los números negativos, pero también están incluidos todos los números positivos, ¿sí? Los enteros positivos con el 0 y los enteros negativos forman el conjunto de los números enteros. Entonces, si yo quiero ubicar el 5, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicado este número? Va a estar ubicado dentro del conjunto de los números naturales, que serían los enteros positivos, ¿sí? Pero sigue siendo, este 5 es natural y también es entero porque está dentro del conjunto de los enteros. Si yo quiero ubicar el menos 7, ¿a dónde lo ubico? ¿Acá adentro? No, porque no es natural. Los números negativos no son naturales, pero sí son enteros, entonces lo vamos a poner aquí, ¿sí? Y el 0 también lo consideramos entero, pero no natural. Bueno, entonces podemos concluir que el conjunto de números enteros está formado por los enteros positivos, que son los naturales, el 0 y todos los enteros negativos. Espero que con este video puedan resolver entonces la segunda actividad y espero sus consultas mediante el Classroom.